idea es aprovechar el tiempo para charlar un poco las conclusiones de la marcha, y tenemos acá nuestro invitado, que es Pablo Vasco, que es un referente de nuestra comisión de género, autor de varios libros sobre la temática, y queríamos aprovechar estos minutos para charlar con él. La marcha del viernes 3 fue una marcha muy numerosa, incluso yo creo que superó a la marcha del año pasado, que ya había sido multitudinaria, tanto acá como en todo el país. Es difícil calcular cuánta gente fue, pero superó las 100.000 personas. Era una marcha que no llegaba nunca, y una plaza de Mayo que se vaciaba y se volvía a llenar, se vaciaba y se volvía a llenar, mostrando que ha llegado para quedarse la concientización sobre esta problemática, y una movilización que es necesario continuar porque las autoridades son los que faltan permanentemente a la cita. Recordemos que, por ejemplo, una estadística que se volvió a conocer, no oficial, porque oficialmente no se siguen las estadísticas sobre esta problemática, de la Casa del Encuentro, muestra que más o menos hubo la misma cantidad de femicidios este año con relación al año anterior, pese a la movilización. Y esto tiene que ver porque no se han tomado medidas desde el gobierno, mostrando una continuidad entre el gobierno anterior y este gobierno. Se niegan permanentemente a declarar la emergencia y a poner fondos para que esa emergencia, ¿no es cierto?, pueda motorizar medidas. Entonces, ¿cómo ven y cuáles fueron los debates que se dieron a partir de esta fecha? Buen día para todos y todos los oyentes. Hoy a la mañana, por ejemplo, el diario La Nación, que no se caracteriza precisamente por tener una mirada progresista, editorializó sobre la importancia de la movilización del Ni Una Menos. Creo que ese es un síntoma de la fuerza y la magnitud que tuvo la movilización, que, como decía Alejandro recién, creció en número, creció en extensión geográfica, porque no hubo pueblo, por más pequeño, localidad del interior, donde no hubiera alguna acción en el sentido de Ni Una Menos, y creo que creció también en conciencia. Por ejemplo, la marcha del año pasado fue al Congreso y esta se dirigió a la Plaza de Mayo, y en todas las ciudades en general fue hacia las legislaturas, hacia las casas de gobierno, es decir, fue un reclamo más consciente y más explícito a quienes detentan el poder en el Estado, a los gobernantes, porque la sociedad es consciente de que el problema existe. El gran problema es cuáles son las soluciones para atacarlo, las medidas específicas para atacarlo, y en ese sentido la marcha también planteó reclamos más concretos. El primero de ellos es el del presupuesto. Con 4 pesos por mujer por año, 4 pesos por mujer por año en el país, para atender toda la problemática de la violencia de género, cualquier persona se da cuenta de que es absolutamente insuficiente. Sí, además volviendo para atrás en la historia, la primera movilización del 3J no fue justamente bajo el gobierno de Macri, sino que fue los mismos reclamos bajo el gobierno de Cristina, o sea, porque hoy hablamos de 4 pesos por mujer al año en el presupuesto 2016, el año pasado eran 3 pesos por mujer al año, o sea, no es que habían hecho mucha diferencia los K en el poder respecto a los derechos de las mujeres, y donde gobiernan, de hecho están desguazando programas de salud sexual y reproductiva, las líneas de atención a víctimas, el ajuste que llegó a nivel nacional no es ajeno a las áreas de género y no es ajeno a los gobiernos provinciales, donde se encuentran también el kirchnerismo gobernando. Eso también hay que tenerlo en cuenta para entender también la masividad de la marcha y la cantidad de actores que convocó en todo el país, porque a diferencia de la convocatoria del año pasado, que además había sido una autoconvocatoria de un grupo más de intelectuales y periodistas, que había sido en la Ciudad de Buenos Aires, esencialmente se concentraba en el Congreso, este año fue: organicemos todas las organizaciones que querramos ser partes, abramos el juego a todas esas organizaciones y marchemos a reclamarle al poder político medidas urgentes, porque la realidad, también lo decía Alejandro, el número de víctimas por femicidio no tiende a bajar, lamentablemente tiende a aumentar ante la falta de respuestas de todos los gobiernos. Medidas concretas. ¿Cuáles son las medidas concretas que levanta el movimiento Ni Una Menos? La primera de ellas es la de presupuesto.
algunos lo formulan como una ley de emergencia o un presupuesto de emergencia. ¿Por qué? ¿Para qué ese dinero? Primero, para fortalecer las áreas de asistencia, es decir, en personal y en recursos que existan en el municipio más pequeño hasta la ciudad más grande, un área de atención a las víctimas. En segundo lugar, fruto de la marcha Ni Una Menos del año pasado, se aprobó en el Congreso la Ley de Patrocinio Jurídico Gratuito, bajo gobierno de Cristina. ¿Qué significa eso? Que cualquier mujer pueda tener un respaldo jurídico, un abogado puesto por el Estado para llevar adelante su caso. ¿Qué sucedió? Que no hay dinero en el Ministerio de Justicia para aplicar la Ley de Patrocinio Jurídico Gratuito. Es decir, está la ley, pero no el presupuesto. Por eso presupuesto. Y en tercer lugar, para que existan refugios y subsidios. Casas, refugio y subsidios. Casas, refugio son fundamentales, porque si no la mujer víctima de violencia tiene que volver al domicilio con el violento. Como vos decías al inicio, en el país hay 40 cuando debería haber 4.000. Es decir, tenemos 100 veces menos de lo que dice no un organismo de izquierda, las Naciones Unidas, la Asamblea de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice que es necesario un refugio cada 10.000 habitantes. Tenemos 100 veces menos. Y subsidios para la mujer, subsidios para que se pueda reinsertar en un trabajo, para que se pueda reinsertar habitacionalmente, es decir, para que pueda rehacer su vida ella y sus hijos. Esos son los más inmediatos. Dinero, presupuesto de emergencia para estas funciones: casa refugio, asistencia jurídica y psicológica gratuita y subsidios de ayuda a la mujer víctima de violencia. Otro de los reclamos concretos que se levantó en todo el país y con mayor fuerza quizás en Tucumán es el problema de Belén, una chica que fue con un aborto espontáneo a un hospital y terminó presa, acusada de homicidio, condenada a prisión por 8 años. Es decir, la institución hospitalaria que denunció, la policía que se la llevó y la justicia que emitieron ese fallo, evidentemente tienen una mirada absolutamente, ya no diría ya patriarcal, sino medieval, retrógrada. Entonces se reclamó la libertad de Belén, se reclamó por el derecho al aborto. Ese es otro tema pendiente. Y es un tema pendiente cambiar esta justicia, democratizarla a fondo. La justicia hace fallos muchas veces, algunos pocos correctos, pero muchos fallos antipopulares. Si no hay una real democratización, la justicia depende completamente del poder de turno. Y lo estamos viendo ahora. Ahora se acuerdan de las causas con relación al gobierno anterior, pero ninguno avanza en las causas con el gobierno actual, que tiene causas de corrupción, que tiene procesos abiertos por distintos temas, y permanentemente hay una justicia que se acomoda donde calienta el sol, ¿no? Incluso en el día de ayer salió un fallo malísimo que habilita volver a retomar más poder para los sindicatos, porque es un poquito a tono con los tiempos que corren. Creo que también otra medida importante es el juicio por jurado, porque por esa vía también se le sacaría ese poder casi monárquico al juez y se democratizaría un poco más las decisiones. Así que creo que sí, que por este lado viene la cosa, hay que democratizar. Ahora, otro aspecto de la problemática. Evidentemente vivimos en una sociedad patriarcal. ¿Cómo se hace para luchar contra esto? Que va más allá incluso de las instituciones. Esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con la vida cotidiana, que es la que termina habilitando al violento a terminar creyendo que la mujer es de su propiedad, y por eso cuando se le va o cuando tiene algún tipo de problema hasta se cree habilitado a matarla. ¿Cómo se hace para combatir esta problemática? Es más sistémica, es más del sistema, y la relación que tiene esto con el sistema social en el cual transcurren nuestras vidas. Sí, la existencia de una desigualdad de poder la reconocen las propias leyes de violencia. Las propias leyes hablan de una desigualdad de poder. Lo que no hacen nunca es explicar de dónde viene. ¿Por qué es esa desigualdad de poder que hace que el promedio salarial de la mujer sea inferior al del hombre, que de las situaciones de violencia el 90% sean víctimas mujeres? ¿De dónde nace? Yo creo que el sistema capitalista en el cual vivimos
se beneficia de esa situación de desigualdad de la mujer. Tiene que haber una explicación material, no es una, los hombres son malos, los gobernantes son malos. ¿Por qué se beneficia el sistema capitalista de la opresión de la mujer? Cuando somos chiquitos, el nene juega con la pelota, juega con el camioncito, con el mecano, y a la nena en general se le regala la muñequita para que aprenda a ser mamá, para que le cambie la ropita. Y ese rol de mamá que culturalmente se transmite, lo transmite la familia, lo transmiten las instituciones, lo transmite la escuela, lo transmite la iglesia, lo transmiten los medios de comunicación, tiene un rédito a futuro, que es que a la mujer se la educa para realizar un trabajo no remunerado. Un trabajo no remunerado, gratuito, en su hogar, todos los días y muchas veces de por vida, que es atender al marido y a los hijos y sostener el hogar sin recibir ninguna compensación económica para asegurar que al día siguiente el marido esté en condiciones de ir a trabajar y producir ganancia y que los chicos crezcan y el día de mañana puedan rendir ganancia también. Entonces hay un sector social, los capitalistas, las corporaciones, los grandes empresarios, que se beneficia indirectamente, por supuesto, pero se beneficia de toda esa producción, que está medido el valor económico, porque hay especialistas que han medido cuánto vale lo que todas las mujeres en lavar, planchar, hacer las compras, llevar a los chicos al colegio, al médico, atender al marido, ordenar la casa, cuidar muchas veces a los familiares enfermos o discapacitados, o al suegro o a la suegra. ¿Cuánto vale ese trabajo? En general entre un 20 y un 30% del Producto Bruto Nacional. Es decir, en un país como el nuestro, que produce unos 500.000 millones de dólares como valor de la riqueza anual total, son 150, 180.000 millones de pesos. Si los capitalistas tuvieran que abonar esa cifra de trabajo que producen, insisto, gratuitamente las mujeres por décadas, no podría funcionar el capitalismo. Por eso el interés de sostener y seguir transmitiendo esos estereotipos. El varón a trabajar, la nena en la casa, o si trabaja, que también haga las tareas de la casa. Y cuando hay desigualdad de poder, se engendra violencia, porque esa es la relación que hay. Cuando hay uno abajo y otro que somete y se transmite ese modelo por la escuela, por la iglesia, por los medios, por las instituciones, como decíamos recién, es porque hay interés en reproducirlo y mantener esa opresión y esa desigualdad. Yo pasando el limpio entonces, a partir de todo esto. Por un lado, la movilización es fundamental para provocar medidas inmediatas, para atacar la consecuencia de todo esto, que es una violencia creciente, cada vez más femicidios, y para eso plata y todo. Ahora, pero hace falta una lucha más de fondo para cambiar de raíz el problema que genera todo esto. ¿Qué reflexión final nos darías para, sobre todo a todos los oyentes? Como vos dijiste, esta es una lucha simultánea, es una lucha por lograr las respuestas inmediatas y al mismo tiempo es una lucha por lograr transformaciones de fondo para no tener que estar toda la vida reclamando respuestas inmediatas. Simplemente una invitación a las y los oyentes, porque también hay muchos varones que son cada vez más conscientes de esta problemática, que es del 8 al 10 de octubre se va a hacer un nuevo encuentro nacional de mujeres, esta vez en la ciudad de Rosario, y entonces invitar a las compañeras oyentes y a los varones también a ayudar a acercarse a nuestra agrupación de mujeres, a Junta Hacia la Izquierda y al MST para participar con fuerza de una nueva demostración nacional de poner y visibilizar todos estos reclamos. Así es, además, Encuentro Nacional de Mujeres que a partir de la toma de conciencia está creciendo en cantidad y es importante también para poder avanzar en estos derechos que nos faltan a las mujeres, como bien decían Pablo y Alejandro. Los invitamos a acercarse a Junta Hacia la Izquierda. Formamos organización de Junta Hacia la Izquierda, en todo el país estamos, así que nos pueden buscar. Yo una cosa que dijimos, que Pablo había escrito varios libros, yo voy a recomendar el último, porque es muy interesante cómo está armado, que se llama Mujer, Violencia y Capitalismo. Aquellos oyentes que estén interesados nos escriben y nosotros les hacemos contacto con quienes estén en el interior del país o en capital para acercárselos, porque está sistematizado todo esto que estuvimos hablando y sobre todo cuáles son para nosotros las propuestas y las cosas que deberían cambiar. Así que les recomendamos también la lectura de Mujer, Violencia y Capitalismo a todos nuestros oyentes. Por lo que fue
y por lo que